Educación, Cultura, Turismo. Quien les habla, el licenciado José Chumpitaz, a cargo de la Huaca, les da la bienvenida al Colegio de la UNE. Les voy a hacer una reseña histórica de qué significa la Huaca Santa Catalina. En primer lugar, Huaca significa en la historia todo lo que significó en nuestros antepasados la cultura Ishma. La cultura Ishma fue la que tuvo el apogeo entre los años 1100 y 1440 después de Cristo, siendo por lo tanto una cultura pre-inca, más antigua que el imperio incaico. ¿Qué significaba esta Huaca? Era un templo religioso, ceremonial y administrativo. Religioso ceremonial porque en esta Huaca el que estaba a cargo, que era un administrador elegido por toda la comunidad Ishma, realizaba las ceremonias rituales de adoración a sus dioses. ¿Quiénes eran sus dioses? La tierra, el viento, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que significaba la naturaleza. A ellos rendían culto en esta Huaca. Por supuesto que los Ishmas también habitaban alrededor, en todo el perímetro de esta Huaca, en lugares que ellos denominaban tambos. Esas eran sus viviendas, que eran construidos de adobe con techos de paja. Ahí vivían. Y todos los habitantes de la cultura Ishma venían a hacer sus ceremonias rituales a este templo que era la Huaca Santa Catalina. ¿Y por qué les dije que era religioso, ceremonial y administrativo? Lo administrativo consistía en que en la parte alta de esta Huaca habían unos espacios, cuartos grandes, donde ellos almacenaban todos los productos comestibles que cosechaban de las tierras, papa y todos los tubérculos que eran sus alimentos, que en la época que no había cosecha, el administrador repartía de esa colca, porque era una colca donde almacenaban todos los alimentos a los habitantes. También habían tambos donde ellos habitaban, que los tenían vacíos, que eran utilizados por los viajeros que venían a visitar esta Huaca. Venían de diferentes lugares del Perú, llegaban a pernoctar acá trayendo artículos. Traían cerámicos, traían agricultura, productos agrícolas, traían productos textiles, productos de orfebrería, y hacían el intercambio con lo que nosotros los Ishmas teníamos acá, intercambiaban, y ese intercambio se denominaba trueque, porque en ese tiempo no habían monedas, todo el intercambio era a base de trueque. Luego también los Ishmas se dedicaron a la agricultura, a la ganadería, por estar cerca en la costa, productos del mar, la pesquería y la orfebrería, porque también supieron ellos aliar metales como el oro y la plata, que también cuando ustedes pasen al museo van a ver que hay prendedores, aretes, varias cosas que ellos crearon con la orfebrería, aliando los metales. La cultura Ishma tuvo su apogeo entre los años 1100 y 1440 después de Cristo. Luego, ellos pudieron hacer casi todo igual que los incas, porque después, cuando ya estaba feneciendo la cultura Ishma, los incas ya comenzaron a tener su apogeo, vinieron también a conquistar a los incas. Y también nos dejaron muchos vestigios incas que hasta ahora se conservan de aquella época de la cultura Ishma. La primera restauración de esta Huaca se hizo en los años 68 y 69 a cargo de un arqueólogo, Humberto Yerce, quien fue la primera persona que comenzó a reconstruir este templo religioso ceremonial. Luego, posteriormente, ya el Ministerio de Cultura ha venido haciendo
lo propio para subsanar algunas partes de la huaca que se van deteriorando. En líneas generales, la palabra Ishma significa lugar sagrado, traducido de castellano. Eso fue, jóvenes, lo que a grandes rasgos le puedo decir de lo que fue la cultura Ishma en este lugar de la Huaca Santa Catalina. También tener en cuenta que todas las huacas que hay en Lima, todititas, son Ishma. Otro tanto también le llaman cultura Lima, pero su verdadero nombre es cultura Ishma. Eso es todo lo que les puedo dar, es una reseña pequeña histórica para que ustedes, si es que sus maestros quieren hacerles dar una prueba de lo que poco que han entendido, pero ese es a grandes rasgos lo que fue este templo religioso, ceremonial y administrativo, que después de tantos años aún la Municipalidad de La Victoria y el Ministerio de Cultura lo han mantenido casi intacto. Jóvenes, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguna duda? Si no, para que prosigan, van a tener un taller en la parte del museo. A ver si hay alguna duda o fui claro en la explicación. ¿Alguna pregunta? Como nota, para sociales. Claro, te acercas y le preguntas. Levanta. Ya, acércate. ¿Qué dice? Acércate. Acércate. Ahí. Licenciado, hay una pregunta también. A ver. Bueno, cuando le preguntas al licenciado. A trabajar esta huaca, no la encontraron como está, sino estaba un poco derruida. Y más o menos se demoraron 2 años en volverla a reestructurar y darle la forma inicial como era, porque este está hecho de adobe y barro. Entonces los arqueólogos con personal hicieron adobes y comenzaron a volverla a edificar en la forma escalonada que tiene, dándole la forma antigua, original que tenía, con el mismo material. 2 años, 3 años más o menos. 2 o 3 años. Gracias. María. Licenciado, aquí una pregunta de la alumna María. A ver, la huaca fue creada por habitantes de la comunidad Ishma. Fueron los Ishmas que vivían en los alrededores, en los tambos, como decía, que tuvieron la necesidad de crear un templo. Lo que nosotros llamamos iglesia, para ellos este era un templo. Entonces ellos mismos, con toda la comunidad Ishma, comenzaron a construir en los años 1100, y luego ya con el tiempo fueron siguiendo construyendo escalinata por escalinata, pero date la idea que en los años 1100, antes de Cristo, fueron los que comenzaron a construir la huaca. Licenciada, hay una pregunta del alumno Sócrates. Esta huaca, lamentablemente no podemos subir, pero si se subiría en la parte de arriba, hay una especie de ingreso, como unas escaleras que han bajado antiguamente, obviamente por el tiempo ya se ha tapiado con la tierra, pero por ahí ingresaban para poder enterrar a las personalidades más importantes de la cultura. Túneles por abajo no hay, pero por arriba sí había un ingreso, y por allá también hay una parte que supuestamente ha sido un túnel, pero nunca los arqueólogos lo han abierto porque tienen el temor de que si lo comienzan a excavar se puede venir abajo. Pero sí, en el interior de esta huaca hay un cementerio que ellos han puesto a los muertos de aquella época, que incluso en el museo tenemos la momia de un bebé
que se fue rescatada de la parte de la estructura de esta huaca, y también hay un cráneo que se encontró también enterrado dentro de la huaca. El problema, ellos obviamente no eran arquitectos, no eran ingenieros, pero tuvieron la habilidad de construir, dándole estructuras a los laterales y en el medio, de soportes fuertes del mismo adobe. Todo es de adobe, ¿no? Acá no hay fierro, cemento ni nada, todo es adobe. Imagínate cómo era la habilidad, no eran ingenieros ni arquitectos, pero tuvieron esa destreza de hacer incluso un ingreso por arriba para poder bajar y poder enterrar. ¿Cómo? Nos preguntamos, ¿no? Es una duda, pero sí lo llegaron a hacer, con estructuras de adobe. La huaca puede, o sea, ¿quién la descubrió antes o luego? Bueno, la huaca, todas las huacas en general en Lima no han sido simplemente vestigios que dejaron las culturas, y las personas que estuvieron a cargo de la huaca, es el Ministerio de Cultura, fueron lugar por lugar a hacer la restauración, la reconstrucción de los monumentos. ¿Quién lo descubrió? Nadie puede decir que lo descubrió porque fue una civilización muy antigua, y en realidad los que descubrieron verdaderamente fueron los Tishmas, que estuvieron a cargo de estos templos, al comienzo darle la forma, la estructura. O sea, en conclusión, quienes descubrieron fueron los mismos Tishmas que habitaron en aquellas épocas. ¿Cuánto tiempo va con estructuras de adobe y barro? ¿En qué año se descubrió? Yo pregunto ya. María preguntó. Adobe y barro. Ah, eso sí. Unas piedras compactadas. Licenciado, una pregunta. ¿Estas paredes de la huaca se encontraron así o había dibujos? Porque en los mochicas habían dibujos, no es un barro, nada, habían dibujos, adornos, todo. Claro, en realidad sí hay dibujos. Si tú te vas al extremo de acá del final, tú ves una especie de felino dibujado ahí. Sí, entonces... De repente han habido más, pero como ya se derrulló, cuando lo han reestructurado, ya no lo han puesto los dibujos. Pero todavía queda una huella al final de acá en la pared, se ve una especie de felino ahí. Ya, gracias. Sí. Esto se mantiene por la administración de la huaca, y porque constantemente estamos en comunicación con el Ministerio de Cultura para que manden arqueólogos especializados en darle el mantenimiento a la huaca. Realizaban sacrificios humanos. Por eso te digo, adentro de la huaca vas a ver una momia de un bebé que fue parte de un sacrificio en homenaje a sus dioses, a la tierra, al sol, a las estrellas. Y un cráneo que también fue encontrado, que también fue parte del sacrificio. Gracias. Ya, no se jueguen, no jueguen. Claro, con la conducción del coordinador y de los compañeros que han venido de la Municipalidad de Victoria, pueden darse una vuelta para que vean la estructura. Ya, en orden, por favor. Chicos, un grupo va a hacer recorrido y otro grupo al museo, por favor. La mitad, de acá para allá, al museo.